Bienvenidos a la clase en modalidad a distancia correspondiente a la primera parte del módulo 3, titulado Estructuras de datos dinámicas en C. Bueno, este peculiar módulo empalma, por así decir, con los contenidos relacionados al lenguaje de programación C que estaban viendo en la práctica. Y lo que hacemos es de alguna manera, jerarquizar estos conceptos. En realidad me concentro sobre todo en aquellos aspectos que históricamente más les han costado de la parte de programación en C. Sobre todo somos conscientes en la cátedra de que en la carrera, en las tres carreras en general, el foco se pone sobre la programación orientada a objetos. Entonces este estilo de programación, la programación imperativa, queda un poquito rezagada. Y encima este lenguaje de programación dentro del abanico de opciones de la programación imperativa es de los más cercanos al hardware. Justamente por eso lo vemos en Orga, porque nos ayuda como a entender la dinámica de lo que está pasando dentro del CPU sin que haya capas de abstracción que por ahí haga que esa tarea sea muy complicada. Pero al estar distante de lo que es la programación en general que uno viene llevando adelante en la carrera, a veces surgen complicaciones. Y bueno, vamos a tratar de ir enfatizando esos aspectos. En esta primera parte vamos a ver, por ejemplo, la parte de pasaje de por valor y por referencia, que se la simula ese pasaje por referencia. Vamos a ver el instrumento que se utiliza para simular ese pasaje por referencia, que son los punteros. Y después vamos a hablar algunas palabras de algún inconveniente a la hora de pasar tipo de datos estructurados como parámetros, sobre todo, por ejemplo, con los arreglos, que ahí hay un detallecito que resolver. Y dejamos para la segunda parte el plato fuerte, si se quiere, que es, bueno, la gestión de la memoria dinámica, las estructuras de datos dinámicas, todos aspectos que ahí sí se nota la diferencia o la distancia con respecto a Java, que es el lenguaje de programación que por ahí más tenemos estudiado en la carrera. Pero bueno, arranquemos entonces por el principio. Empezamos viendo esta herramienta muy interesante que nos brinda el lenguaje C. No hay que perder de vista los objetivos de diseño que tuvo este lenguaje de programación. De hecho, no se propusieron crear un lenguaje, los autores no se propusieron crear un nuevo lenguaje de programación, sino que de alguna manera necesitaban una herramienta que les permitiera implementar un sistema operativo. Entonces, como no había, o las que había no tenían ciertos inconvenientes, o se hacían muy trabajoso, muy poco eficiente, digamos, o costaba mucho programarlo, o el resultado no era aceptable, armaron este lenguaje de programación específicamente para construir, el sistema operativo Unix. Y la verdad que la herramienta que construyeron terminó siendo muy interesante en sí misma. Justamente uno de los aspectos más versátiles, más poderosos del lenguaje son los punteros. ¿Qué son los punteros? Bueno, algo que después, cuando trabajemos a más bajo nivel, vamos a ver constantemente, que es tener dentro de una locación de memoria la dirección de otra locación de memoria, digamos de otro elemento. De alguna manera, al vos contener la dirección de otra cosa, es como que tenés una referencia a esa otra cosa. Bueno, voy a evitar usar la palabra referencia porque tiene una semántica fuerte, un significado propio en Java. Lo vamos a denominar puntero, de hecho, como se hace en la jerga. Y a final de cuentas, una referencia y un puntero son lo mismo, más allá de que en Java las cosas que puedo hacer con una referencia son muy diferentes de las cosas que puedo hacer con un puntero en C, desde ya. Ok, entonces decíamos, una variable cuando es declarada de tipo puntero va a ser una cajita como cualquier variable en cualquier lenguaje de programación, en donde yo adentro voy a estar guardando una dirección de memoria. Es muy importante, y bueno, acá empezamos con esto que les comentaba recién, de que tratamos de destacar aquellos aspectos que suele costar cuando uno toma contacto con el lenguaje. No hay que confundir, hay que tener siempre presente la diferencia entre el dato guardado adentro de, digamos, una cierta dirección de memoria tiene adentro otra dirección de memoria. Entonces no hay que confundir el puntero con lo apuntado por el puntero, ¿sí? Esas son dos cosas bien diferentes. Van a ver que a nivel de sintaxis se escribe diferente el nombre del puntero o lo apuntado por el puntero. Aparece un operador que ahora vamos a ver a continuación. Pero tal vez uno, si mentalmente se confunde
entre el puntero y lo apuntado por el puntero, bueno, el resultado va a ser cualquier cosa. Y sobre todo si tenemos en cuenta que a diferencia de Java, en donde siempre hay alguien por detrás ayudándonos, el sistema de excepciones, el garbage collector, hay un montón de infraestructura ahí en el entorno de ejecución, en el runtime environment de Java, que nos saca las papas del fuego. En C no hay nada de eso. Si vos a un puntero le pones un valor incorrecto y después lo accedes y te terminás metiendo en cualquier lado, y bueno, si tenés suerte, el sistema operativo se da cuenta que estás haciendo macana y congela la ejecución. Y si tenés mala suerte, eso les va a pasar muchas veces, si tenés mala suerte, tu programa está haciendo cualquier pavada, pero con la mala suerte de que las direcciones erradas que estás generando siguen siendo válidas, están dentro del rango de memoria razonable, entonces el programa hace cualquier barrabasada y nadie se da cuenta que está fallando hasta que, bueno, uno por ahí entrega el proyecto contento, o el parcial o el final, pensando que todo funciona bien, y después cuando te dan la devolución es como que no llegaba un poco más ni a compilar. Ok, entonces esta es ya nomás, en la primera transparencia empezamos con las advertencias. ¿Cómo distinguimos una variable de un puntero? Bueno, a nivel de sintaxis, muy fácil, hay un asterisco. Ahí tenemos la declaración de dos variables de tipo entero, pero bueno, fíjense que una de ellas tiene el asterisco, entonces y va a ser un entero y asterisco px va a ser un puntero a entero. Es importante notar que no es solamente el asterisco, el asterisco lo transforma en un puntero, pero después es importante tener presente a qué está apuntando. Entonces hay que mirar lo de al lado, termina siendo un puntero a una variable de tipo entero. Lo que ocupa un puntero es independiente de a qué apunta. Puede estar apuntando a un char, por decir una variable pequeñita, o puede estar apuntando, no sé, a un arreglo, a un registro, a una estructura muy voluminosa. No importa. El tamaño de una dirección es constante, depende de la arquitectura. Digamos, es constante dentro de la misma arquitectura, ¿no? Por ahí para una computadora sean 16 bits, para otra sean 32. Pero dentro de la misma arquitectura no va a cambiar, no va a depender de qué estás apuntando. Eso también a veces, hasta que le agarramos la mano o hasta que nos amigamos con el depurador, son cosas que suenan más a magia que realmente a ciencia. Y la verdad que es ciencia, o sea, si le agarramos la mano, no debería haber misterios detrás de la operatoria de los punteros. ¿Qué puedo hacer yo con un puntero? Esencialmente hay dos operaciones, va a haber más de dos, ¿no? Pero las más importantes, las fundamentales, son estas dos. Y traté de ponerle un nombre que sea, qué sé yo, fácil de recordar. Por un lado está la operación de desreferenciamiento. Es la idea de que tenés una referencia y si la desreferencias, dejás de tener una dirección y pasás a tener aquello apuntado por ese puntero, ¿sí? O sea, uno toma una dirección y cuando lo desreferencia con ese operador asterisco, lo que terminás obteniendo no es esa dirección que tenías en el puntero, sino lo apuntado por el puntero, ¿sí? Transformas una referencia en aquello apuntado por el puntero. Por ahí acá se nos empieza a complicar la mano, porque ¿cómo un asterisco? El mismo símbolo que servía para declarar un puntero también se lo utiliza como operación. Entonces, ¿cómo hago para saber si el asterisco es la declaración o es una operación? Bueno, como normalmente, ¿no? Si está al comienzo de una rutina y no hay un igual dando vueltas, se trata de una declaración, ¿no? Si termina hasta int, asterisco, px, punto y coma, bueno, es la declaración. Si después dentro de una expresión, no sé, en la condición de un if, o quizás del lado derecho o del lado izquierdo también de una asignación, nos aparece ese asterisco, ahí no se va a estar declarando un puntero. De hecho, lo que está pasando allí es que se está realizando esta operación de desreferenciamiento. Y acá es donde les decía que por ahí me puse, bueno, desreferenciamiento es el nombre común. Acá me puse por ahí creativo y traté de hacer simétrico. Existe la operación inversa, que el desreferenciamiento, por así decir, lo destruye al puntero y lo transforma en aquello apuntado por el puntero. Y hay una operación simétrica que, de nuevo, le puse de nombre enreferenciamiento, como si fuera la inversa del desreferenciamiento, que es el operador ampersand, que lo que hace es, dado
si el desreferenciamiento tomaba un puntero y te lo transformaba en aquello apuntado por el puntero, acá es al revés. Tomás lo que va a estar apuntado después por el puntero que estás construyendo y construís ¿qué cosa? El puntero. ¿Y cómo se construye un puntero? Si el puntero es ni más ni menos que la dirección de aquello apuntado por el puntero, pero no perderlos con tantas palabras que se repiten, lo único que yo necesito para poder construir un puntero en tiempo real en medio de la ejecución de un programa es averiguar la dirección en la cual un dato está guardada. Esto es algo que por ahí, en un lenguaje como Java, no es frecuente o no es útil, porque qué importa dónde está un cierto objeto, etcétera, etcétera. Aquí, al estar pensando por ahí en un lenguaje de programación de más bajo nivel, donde constantemente vamos a estar trabajando con punteros, es muy razonable contar con la posibilidad de construir punteros. Entonces, bueno, esta operación es la que nos deja construir un puntero apuntando a la variable que mencionamos allí, en este caso x, ¿no? Si x fuera entero, ampersand x nos construye un puntero entero, pero si x fuera un char, ampersand x nos va a construir un puntero a char, ¿sí? Nos construye un puntero al tipo de lo que fuera o de lo que es x. Obviamente, como siempre pasa, cuando lo explicamos en teoría tratando de ser generales o generalistas, a veces no se entiende ni jota y creo que ayuda verlo con un ejemplo en concreto. Entonces, si tenemos esta pequeña declaración, tenemos arriba dos variables de tipo entero, inicializadas en 10 y en 5, se llaman x e y, y abajo tenemos un puntero a entero llamado px, que no está inicializado a nada. Si vemos qué está pasando con la memoria, asumida una arquitectura, por ejemplo, de 32 bits, es decir, donde cada entero ocupa 32 bits en memoria, tenemos esta situación. En la locación, digamos, 1000, acá, bueno, ustedes saben, las direcciones de memoria suelen ir en binario, o a lo sumo, ahora que estamos cancheros con el cambio de base, la podríamos pasar hexadecimal, pero bueno, aquí, como es hace muy poquito vimos cambio de base, mantenemos la dirección en decimal como para que sea más fácil de seguir el ejemplo. Y ahí vemos que a la cajita ubicada en la locación 1000, que tiene tamaño 4 bytes, ¿no? 32 bits, adentro tiene un 10. ¿Por qué? Bueno, porque se había inicializado en 10 y a mano derecha le pusimos el nombre de esa cajita, que es X o entero X por la declaración. Lo mismo con Y, y noten el puntero. El puntero también es una variable, o sea, después va a tener una dirección ahí adentro, seguro. Pero así todo, ocupa un cierto lugar en la memoria. En este caso, les decía, asumí una arquitectura de 32 bits, tipo la 386, en donde teníamos 32 bits para la ALU, 32 bits de capacidad de cómputo y también 32 bits de direccionamiento. Porque bueno, es una arquitectura donde es fácil, siempre es 32 bits todo, direcciones, el tamaño de los registros, todo es 32 bits, es fácil de acordarse. Y es una arquitectura, bueno, no está tan vigente, pero sirve para ilustrar estos ejemplos. Operemos, todavía no usamos, acá estamos, ese asterisco que vemos allí es la declaración de un puntero, no es el operador de referenciamiento. Bueno, veamos cómo se usan esos operadores, las dos principales operaciones. Por ejemplo, podemos hacer lo siguiente, al puntero x le puedo asignar la dirección de x. Fíjense que si yo pusiera px igual a x, le estaría poniendo un 10, ¿no? Que es el valor de x en este momento. Pero le estoy poniendo ampersand x. Entonces, en lugar de tomar el 10, ¿qué va a tomar cuando haces ampersand x? Va a tomar la dirección de x, ¿sí? Entonces lo que vamos a poner en px, que acá valía signo de pregunta, va a pasar a valer 1000. Y más aún, una vez que px tiene como valor 1000, fíjense este asterisco, ya no es más una declaración de variables. Este de hecho aparece a la derecha, perdón, a la izquierda de un igual. Esto es el operador de desreferenciamiento. Entonces, ¿a dónde va a poner ampersand y? Bueno, ya estamos cancheros con el ampersand. ¿Cuánto vale ampersand y? Es y, pero como es ampersand es la dirección. Vale 1004. Entonces la pregunta es, la primera asignación le puso un 1000 a px. La segunda asignación, ¿a quién le va a poner 1004? Que es el ampersand y. ¿Dónde va a ir el 1004? Fíjense que uno pensaría que va a ir a puntero x, pero momentito. Acá hay un operador de desreferenciamiento, entonces no va a ir a puntero x,
sino a lo apuntado por puntero X. Y bueno, es fácil. ¿A quién apuntaba puntero X? Apuntaba a X, porque aquí le pusimos la dirección. Entonces, de alguna manera, como que puntero X apunta a X y el ampersand Y se va a terminar guardando acá, sobreescribiendo este 10. Creo que lo tenía animado, espero. Sí, acá lo tenemos. Fíjense cómo, bueno, las dos líneas que se ejecutaron en un solo paso. Fíjense cómo en PX ahora tenemos el valor 1000, que es el ampersand X, y en PX apuntado, que es X, tenemos el ampersand Y. De nuevo, si fui muy rápido y los pierdo, recuerden, pausa, pueden retroceder, pueden abrir, ¿por qué no?, el CodeBlocks en paralelo, ir probándolo, ver el depurador, digamos, hagan la dinámica que ustedes... veamos el vaso medio lleno, ¿no? Si estuviéramos en clase, no pueden tocar la barra y yo me quedo congelado. En cambio acá, con este asunto de la modalidad de distancia, viendo el vaso medio lleno, tienen esa posibilidad. Bueno, ¿qué tal esta última asignación? ¿Tendrá sentido a un puntero, en lugar de estar asignándole ampersand algo, que tenés la certeza que te construye una dirección, le estamos asignando 1, 2, 3, 4? Directamente, bueno, puse cualquier cosa, un número. ¿Tendrá sentido? Y la respuesta es sí. Justo en esta arquitectura de ejemplo de 32 bits, como coinciden las direcciones con el tamaño de los registros, cualquier dirección es ni más ni menos que un número entero positivo, ¿no? Como las direcciones son entero positivo, no tienen signo, y bueno, ningún problema, entra a la perfección. Claro, ¿qué pasa si acto seguido de asignarle a px 1, 2, 3, 4, se me ocurre hacer asterisco px? Y andás a ver lo que va a pasar, ¿no? Lo que les contaba recién. ¿Qué habrá en la locación de memoria cuya dirección es 1, 2, 3, 4? Viene por acá abajo, ¿no? Y qué sé yo que habrá. Puede ser que haya algo válido y el programa está ejecutando cosas correctas, o puede ser que estoy metiéndome, no sé, en el espacio de memoria del sistema operativo, de otros programas, estoy haciendo macanas. Ahí es donde decíamos que si el sistema operativo es bicho, se da cuenta que generaste una dirección inválida y congela la ejecución, no falla la ejecución. La famosa, bueno, como la pantalla azul cuando falla el Windows, sería una especie de pantalla azul, pero cuando falla un programa, el sistema operativo no se afecta en lo más mínimo. Simplemente te pone un cartel, dice, mira, este programa está haciendo macanas, y aborta la ejecución, nada más. Al sistema operativo no le pasa nada. Pero es una metida de gamba brava, y sobre todo es difícil de diagnosticar. De alguna manera, a ver, la idea no es que salgan todos excelsos programadores en C. Lo que queremos lograr con Leo es que salgan todos diciendo qué bravo que es programar en C, y más aún, qué difícil es diagnosticar errores en la gestión de la memoria dinámica o errores con punteros. Son de los errores más difíciles de descubrir en los programas, y tal vez esto empiece a explicar el por qué, sumado a que es muy difícil programar, el por qué razón cuando uno usa un programa, no sé, en el celular constantemente aparecen parches. Está bien, te cambia la versión y uno dice, le agregaron cosas. A veces no agregan nada y la nueva versión lo único que hace es corregir errores de la versión anterior. Es muy frecuente, ni que hablar si era un programa en C. Igual esto pasa en todos lados, ¿no? Pero bueno, en C está exacerbado, por así decir. Bueno, no son las únicas operaciones que podemos hacer sobre punteros. Son por ahí las más usadas o las más importantes. También tenemos lo que se llama la aritmética sobre punteros, porque a final de cuentas son una variable más. Así como tenemos tipo entero, tenemos tipo char, tenemos tipo puntero a char o puntero a entero. Y lo interesante es que la aritmética sobre punteros admite toda la gama de operaciones. Podemos sumar a un puntero, sumarle un número, restarle un número, multiplicar, hacer cualquier operación. Ahora, ¿qué pasa si yo a un puntero, que recuerden es una dirección de memoria, le sumo 5? ¿Qué va a pasar? ¿A dónde va? Bueno, la clave para entender cómo funciona la aritmética de punteros es tener presente, como decíamos hoy, que son números, son enteros positivos. Como son números, yo a un número le puedo sumar 5. ¿Y el resultado cuál va a ser? Otra dirección de memoria. Pero más aún, porque sumar 5, bueno, el programador se tendría que hacer cargo, recién decíamos, los enteros ocupan 4 bytes. Si le sumas 5, ¿a dónde estás cayendo? Como
a la mitad del próximo entero estás cayendo, es algo muy raro. Bueno, la pensaron raro, en general se toma la decisión de, bueno, el programador sabe lo que hace, voy a confiar en él. Aquí se mete en el medio y nos ayuda, y lo que hace C con la aritmética de punteros es tener presente el tamaño del tipo al cual ese puntero está apuntando. Como decíamos hoy, tal vez al presentar la idea no se entiende, vamos a verlo sobre un ejemplo y espero que se clarifique un poquito más. Si tenemos esta declaración, tenemos ahí un arreglo de 5 componentes, inicializado a 10, 20, 30, 40, 50. Después tenemos un puntero a entero que lo inicializamos a vector. ¿Qué pasó acá? Si esto es un arreglo, ¿cómo lo puedo inicializar a vector? Bueno, ahora vamos a ver el hecho de que bueno, los vectores denotan, los arreglos se denotan a través de la dirección del primer elemento. Entonces, cuando aquí ponemos vector, es como poner la dirección del primer elemento. Esencialmente es eso. ¿Y dónde están los demás elementos? Bueno, uno al lado del otro, por eso es un arreglo. Y fíjense esto. Esto acá está todo en orden, esto es válido, va a compilar. Y miren esta instrucción que sigue. Ya mismo agarramos el valor pb, que era ¿cuánto? Era vector. ¿Y qué era vector? La dirección del primer elemento, decíamos. Lo desreferencio, entonces esta asignación no va a cambiar el valor de pb, ¿no? Del puntero entero. Va a cambiar el valor de lo apuntado. Acá está el operador de desreferenciamiento, lo que decíamos hoy. Aquí es la declaración, aquí ya es la operación de desreferenciamiento. Yendo a lo apuntado por pb, que era qué cosa, lo digo de nuevo, el primer elemento del vector. Ahí le vamos a poner un 15. Creo que ahora lo tengo animado para verlo. Y lo más interesante o llamativo de la aritmética de punteros viene acá abajo, ¿no? Porque hasta acá arriba es la operación de desreferenciamiento convencional. Miren aquí. Aquí tenemos un operador de desreferenciamiento, pero como para que no haya dudas sobre la precedencia de las operaciones, le pusimos paréntesis. De hecho está bien, creo que el asterisco tiene precedencia sobre la suma. Le pusimos paréntesis. Igual, si el paréntesis es redundante, no importa. No afecta el significado de la expresión y nos cubrimos de que no vaya a estar haciendo otra cosa porque no, la precedencia de las operaciones es algo propio del lenguaje. Si le agregamos los paréntesis, aunque sean redundantes, no va a cambiar lo que esa instrucción hace y vamos a tener la certeza de que está haciendo lo que nosotros queríamos. Miren aquí lo que sucede. Le sumamos 3, pero si dijimos que los enteros ocupaban 4, sumarle 3 no llego ni al segundo elemento. Es acá donde C nos ayuda y se da cuenta que yo quiero ir no como meterme como por la mitad. Si esto es un arreglo, si le estoy sumando 3, lo que estoy queriendo es ir a modificar otro elemento del arreglo. El arreglo en la cuarta posición. Recuerden, bueno, los arreglos empiezan en 0, ahora vamos a destacar de nuevo. Los arreglos empiezan en 0, entonces más 3, el de la tercera posición, digamos, 3 para adelante es el cuarto elemento. Y después le aplicamos este más igual, que bueno, es una versión abreviada de tomar este valor y a este valor sumarle 5 y ese resultado ponerlo en ese valor. No sé si lo teníamos por aquí. Ah, no, se los cuento, no lo teníamos animado. Acá tenemos algo parecido, pero utilizando sobre otro tipo base. Aquí cuando le decíamos más 3, en realidad estábamos salteando, serían 4, 8, 12 lugares. Nos corríamos 12 lugares para adelante. ¿Por qué? Si acá dice 3, nos corremos 12. Bueno, porque el tamaño del entero eran 4 bytes. Entonces correrme 3 lugares, si cada uno ocupa 4, es 3 por 4, 12. Ahora, es lo suficientemente inteligente C como para contemplar que si de repente el arreglo era de tipo char, donde cada elemento ocupa un byte, si vos haces ahora, acá es algo parecido, fíjense que tenemos, acá estamos inicializando al puntero a char. Bueno, en lugar de inicializarlo al comienzo, lo estamos inicializando a dónde, que es ampersand string corchete 2. Guarda con esto, es el tercer elemento, sí, estamos acá. ¿Por qué es el tercero? Porque arranca en 0, ahora lo vamos a ver de nuevo. Arranca en 0, entonces string 0 es la M mayúscula, string 1 es la A, string 2 es la R. Como tiene el ampersand, en realidad es la dirección de este char de aquí. Entonces acá abajo, cuando a este puntero le sumo 2, se da cuenta que no tiene que sumarle 8, como si fueran enteros. Se da cuenta que es char, así que realmente le suma 2. ¿Y qué hace?
si le suma 2, termina cambiando la última letra. Bueno, y a María la transformó en Marío. No sé cómo, medio raro, ¿no? Creo que no lleva acento, pero bueno, quedó Marío. Fue una especie de no sé, operación de cambio de sexo por la mitad. Porque le quedó deberíamos haber quitado también, no, Mario creo que va sin acento. Tenemos que haber quitado ahí el acento a la I también. Se entiende un poco lo que está haciendo la aritmética de punteros. Hicimos el ejemplo más básico sumando, pero acá también podemos multiplicar punteros, sumar punteros, hacer cosas rarísimas. Y bueno, C va a tratar de hacer de que tenga sentido eso que estás haciendo, y el resultado final va a ser una dirección. Y bueno, por ejemplo, en este caso de aquí, sobre esa dirección le aplicamos el operador de desreferenciamiento. ¿Para qué estamos viendo los punteros? Bueno, para hablar del pasaje de parámetros en C. Porque el pasaje de parámetros en C es siempre por valor. Siempre. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero modificar un dato que me pasaron por valor? ¿Estamos en problemas? Bueno, es ahí donde nos aparecen los punteros que acabamos de ver. Y nos sacan las papas del fuego. Porque nos van a permitir simular lo que es el pasaje por referencia, que es el pasaje de parámetros en donde la rutina recibe un dato, lo modifica y esas modificaciones persisten. Aunque uno termine esa rutina, lo que hayas cambiado quedó cambiado. Acá hay un ejemplo muy ingenuo, muy simple. Fíjense cómo en el main tenemos dos variables de tipo entero que valen 1 e invocamos a una función llamada reset. Y esa función reset, ¿qué hace? A los enteros que recibe los pone en 0. Y la pregunta es, ¿qué va a pasar? Acá sí, no hay duda. En este punto de aquí, bueno, los dos van a valer 0. La pregunta es, ¿qué pasa aquí? O bueno, donde está el comentario. Fíjense que hay una diferencia sutil. Mientras que a B le pasamos Y tal cual es, o sea, acá se va a activar un pasaje por valor. ¿Qué significa pasaje por valor? Que B larga va a tener una copia del valor de Y. O sea, Y vale 1 y en el pasaje de parámetros B larga va a valer 1. Luego B larga lo hacen valer 0, pero nada tiene que ver con Y. O sea, Y va a seguir valiendo 1, como dice aquí. ¿Y dónde está la diferencia? ¿Qué es esto del pasaje por referencia? Bueno, acá, fíjense que a X, en lugar de pasar directamente a X, que en cuyo caso a la variable aquí A recibiría una copia del 1, le pasamos la dirección de X. Es decir, A va a recibir una copia de la dirección de X. Ningún problema. Y claro, como estamos recibiendo una dirección, podríamos poner directamente int A, pero como lo que queremos en realidad es recibir un puntero, por eso nos están pasando la dirección, justamente, lo declaramos como int asterisco A. O sea, noten que acá recibimos un entero, mientras que acá recibimos un puntero entero. Y después hacemos lo mismo, bueno, con la salvedad de que como a mí me interesa la variable, esta que está acá, y no el puntero. El puntero, fíjense que el puntero no tiene ni nombre, ¿no? No está declarado acá arriba como puntero. Podría haber estado declarado acá arriba y lo podríamos haber pasado, pero inclusive en este caso también funciona construirlo en la propia invocación a la rutina. Va a ser un puntero que no tiene nombre. Ese puntero sin nombre a mí no me interesa. A mí me interesa X. Entonces aquí lo recibimos, luego a ese puntero sin nombre lo desreferenciamos. ¿Y qué obtenemos? Bueno, obtenemos X. Entonces este 0 no se lo están asignando a A. De hecho, es verdad que A, asterisco A y B larga son reseteados, pero A sin el asterisco no es reseteado. Sigue valiendo ¿cuánto? ¿Cuánto vale A? Hermosa pregunta para hacer si estuviéramos en el aula. A sigue valiendo lo que valía acá arriba. ¿Y qué valía acá arriba? Valía lo que dice acá, la dirección de X. Noten cómo A asterisco es reseteado, B es reseteado, perdón, asterisco A, ¿no? Porque si no digo asterisco por ahí después lo van a escribir al revés. Asterisco A es reseteado, B larga es reseteado, pero A sigue valiendo lo que valía antes, la dirección de X. Y lo interesante es esto, de nuevo, la dirección de X es un puntero que no me interesa, lo construí en el momento para simular el pasaje por referencia. Lo que yo quería hacer realmente es esto, era resetear a través de la invocación me sale la palabra método, hay que tener cuidado, en este caso a una función, resetear su valor. ¿Y cómo lo logré hacer? Porque lo pasé por referencia.
Pero ¿cómo si C no tiene pasaje por referencia? Bueno, me encargué yo, programador, en, haciendo uso de las herramientas que C me da, puntualmente los punteros y las operaciones sobre punteros, simulé el pasaje por referencia. Entonces, bueno, es como que una pregunta que admite dos respuestas, ¿no? ¿C tiene pasaje por referencia? Puede decir que no, y es verdad que no tiene, o puede decir que sí, porque si bien no lo tiene, lo podés simular. Bueno, acá tenemos otro ejemplo, en donde fíjense que lo que estamos haciendo allí es modificar esos parámetros que estás recibiendo. Es un ejemplo con un poco más de estructura. Es más, de hecho es un ejemplo que lo pueden probar. En el anterior, lo que el programa hacía, lo decía con los comentarios. Acá digamos, en general todos los programas que vayan viendo, tanto en la clase de Leo, que bueno, esas transparencias también están ahí en línea, como en esta, que bueno, las transparencias también están en línea, pueden, digamos, en el PDF directamente pintar este código, y copiarlo y pegarlo dentro del CodeBlocks y ver si está funcionando. Traté de que sea código ejecutable. Y lo más lindo que después, una vez que lo tenés cargado en el CodeBlocks, como les decía hoy, podés activar el paso a paso, el depurador, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué hace este código? En el programa principal tenemos ahí una variable A global y una variable B global. Una vale 10, la otra vale 20. Llamamos a este procedimiento, ahora hicimos un procedimiento, no una función, que lo que trata de hacer, fíjense aquí, es modifica lo que recibe. A P le suma 2, a Q, bueno, le pone de valor P. Y en realidad P y Q, ¿quiénes son? Son A y B. Pero noten cómo A es por copia, por valor, mientras que Q es por referencia. Y acá empieza a haber un tema. Porque es indistinguible, si miramos el programa, pasar por referencia un entero de pasar por valor un puntero a entero. ¿Me siguieron o los perdí por el camino? Fíjense que si yo miro este código aquí, acá arriba sobre todo, ¿qué veo? Veo int asterisco Q. La pregunta es, ¿Q es un entero pasado por referencia? ¿O Q es un puntero a entero pasado por valor? Y la verdad que mirando el procedimiento no se puede saber. Sobre todo porque aquí le puse de nombre P y Q, que no son nombres descriptivos. Recuerden ustedes que es conveniente hacer uso de nombres de procedimientos descriptivos, nombres de variables descriptivos, etcétera, etcétera. ¿Cómo me doy cuenta si este de aquí, este sin dudas es un entero por valor? Ahí no hay duda. Pero cuando aparece el asterisco, puede ser un entero por referencia o un puntero entero por valor. ¿Y cómo distingo cuál es cuál? Tengo que ir a ver la invocación. En la invocación, fíjense que hay B larga. ¿Y quién era B larga? B larga era un entero. Entonces, si acá hay un entero, claramente este asterisco es para simular el pasaje por referencia. En cambio, si acá hubiera habido una variable de tipo puntero entero, realmente no es simular referencia, sino que me están pasando un puntero entero por valor. ¿Sí? Parece lo mismo, pero la semántica o lo que queremos hacer con esas herramientas que nos da el lenguaje pueden ser cosas diferentes. Bueno, en este ejemplo, ya que lo pueden ejecutar, les dejo a ustedes que lo prueben a ver qué sucede, pero supongo que estarán intuyendo que a P, como es un valor que es una copia de lo que había en A, no va a cambiar A. Aquí, bueno, en la última línea imprimimos A y B a ver cuál de los dos se vio afectado. A no va a cambiar, mientras que B sí va a ser afectado porque, como fue pasado por referencia, y bueno, por ahí el misterio es saber qué hace el más igual. Va a tomar lo que valía Q, lo que valía B antes, y le va a estar sumando, bueno, lo que vale en ese caso P. Pero nada, lo pueden probar y se fijan qué pasa allí. Bueno, ya que estamos hablando de punteros y conectamos que los punteros o los relacionamos con las referencias a las que estamos acostumbrados en lenguajes como Java u otros lenguajes, aparece la posibilidad de, bueno, en Java podemos declarar algo tipo object. En realidad no sé si hago bien o hago mal llevarlos hacia Java, porque algo que nos cuesta mucho en Orga es que se olviden de Java mientras programan en C, ya que son dos lenguajes de dos paradigmas distintos. Lo que uno aprendió de Java nos juega en contra que se parezca mucho la sintaxis, ¿no? De hecho, no sé si vieron, si les contaron la historia de Java. Java surge, bueno, a partir de un lenguaje de programación orientado a objetos que se llamaba C++, que era ni más ni menos que C
con librerías de orientación a objetos. Y bueno, tomaron la sintaxis que todos estaban acostumbrados a usar en ese lenguaje, y por eso hay tantos lenguajes de programación que se terminan pareciendo y que tienen, bueno, ¿no?, el punto y coma al final y por ahí las llavecitas y qué sé yo. Lo mismo el C#, bueno, hay un montón más de lenguajes que usan como el mismo estilo originario de C. Es como que hicimos el camino a la inversa. Empezamos por Java, ahora pues les mencioné C++ y después vemos C, cuando en realidad históricamente se arrancó de C, después vino C++ y después vinieron, bueno, Java y todos los demás. En este caso, una cosa interesante que podemos hacer para trabajar con genericidad también en C es declarar un puntero genérico. ¿Y por qué lo podemos hacer? Un poco se los contaba hoy. Porque el tamaño del puntero no cambia. Es independiente de si estás teniendo la dirección de un char o la dirección de un entero. Tenés una dirección. Entonces, como que lo permitieron. Sí, declaras que es puntero a void y bueno, es una dirección. Después veremos a qué está apuntando a través del mecanismo de typecasting, que obviamente C también lo tiene, como lo tiene Java. Y entonces podemos declarar un puntero que apunta a algo de tipo void, es decir, es un puntero a algo que todavía no sabemos de qué tipo es. Pero guarda, solo podemos tener void en la declaración de un puntero. No se puede declarar una variable de tipo void. ¿Por qué razón? Lo decía recién. Si es un puntero a void, sabemos cuánto espacio va a ocupar en memoria. Si era la arquitectura de 32 bits, bueno, va a ocupar 32 bits la dirección. Esa que tenía, ¿no? Tamaño palabra procesador y cantidad de bits de direccionamiento, los dos 32. Mientras que si declaramos una variable de tipo void, es decir, una variable de la cual todavía no sabemos cuál es su tipo, estamos en problemas. Pues si esa variable después se termina transformando en un entero, son 4 bytes. Pero si se termina transformando en un char, era uno solo. Entonces, lo volvemos loco al pobre compilador si no tiene claro cuánto va a ocupar, porque el compilador le tiene que reservar espacio a esa variable para, bueno, la cantidad de bytes que necesite. Cuando es un puntero ya sabemos cuántos bytes va a necesitar, independientemente de a lo que esté apuntando, pero cuando es una variable no, va a depender, decíamos, si es entero, char o float o qué diablos es. Bueno, llegamos, me adelantaba hace un ratito, hablaba de la definición de los arreglos y lo usamos en algún ejemplo. Los arreglos y las matrices se definen, bueno, podríamos decir, otra vez metiendo la pata, como se hace en Java, ¿no? Ponemos el tipo base, el nombre del arreglo, ponemos corchetes y ya está. Por ejemplo, int corchete 25, corchete es un arreglo de 25 enteros. Si hacemos una matriz, bueno, podemos pensar que una matriz es ni más ni menos, síganme, un arreglo de arreglos. Entonces vos tenés un arreglo de arreglos y ahí armaste la matriz. ¿Sí? Es una manera también de verlo. Y bueno, también tenemos a un arreglo de caracteres, lo podemos llamar, de hecho fíjense, lo llamamos string. Qué raro, ¿no? Poder usar la palabra string como nombre de una variable. Bueno, esto es así, como ustedes saben, porque no tenemos como tipo de dato predefinido el string. Sí tenemos el arreglo de caracteres y bueno, terminamos usando el arreglo de caracteres casi como si fueran strings, como vamos a ver a continuación. Antes de ver el asunto de los strings, un punto importante, una fuente de errores, es que, bueno, de nuevo, al igual que Java, la primera posición de los arreglos ocupa la posición 0. De ahí en adelante empezamos a contar. Sí, me hace acordar cuando hablábamos el otro día de los sistemas de representación, de cómo la base 10, como arranca en 0, termina en 9. Si arrancara en 0 y terminara en 10 la cantidad de dígitos, habría 11 dígitos, ¿no? Siempre es como arrancamos de 0 y que uno menos. De hecho, esto tanto es así, acá ponemos un ejemplo quizás un poco pavo, como vector tiene 10 elementos, si yo lo quiero recorrer, debo arrancar, lo quiero recorrer con un for, debo arrancar en 0, pero cortar antes de llegar a 10, ¿sí? Noten el menor estricto. Si yo acá por error pongo i menor o igual a 10, metí la pata, porque este for va a dar 11 vueltas. Y está mal, porque vector tiene 10 elementos. Si alguno de ustedes está pensando, bueno, ¿qué problema hay? Se generará la excepción, ¿cómo era la mano? Era array out of bound exception. No, recuerden que en C no hay excepciones. Vos escribís en el código z igual a 45 dividido 0 y va a ejecutar como si tal cosa. No va a dar error, nada. Va a ejecutar.
andás a ver cuánto vale la variable después de dividir por cero. Digamos, el hardware sí lo va a detectar, pero C ni se preocupa de esas cosas. Lo mismo aquí, nos salimos del arreglo, estamos accediendo a elementos que no forman parte del arreglo, dale para adelante. A ver, recuerden, cuando uno piensa, pero ¿qué hicieron estos muchachos al definirse? Cualquier cosa. No, armaron un lenguaje de programación para ellos. Ellos eran excelsos programadores y no querían que aparezca el lenguaje, el entorno de ejecución del lenguaje a decirles, ¿está seguro? ¿Está usted seguro que quiere salirse del arreglo? Si el tipo lo programó así, por algo será. Pero bueno, armaron esa herramienta y después quedó. Es como el Dogecoin, ¿no? Arrancó como una broma y después quedó. Acá, en algún sentido, arrancó como una herramienta que no iba a ser un lenguaje de programación para enseñarle a otras personas. Y bueno, la gente tomó la herramienta, vio que era muy útil. Creo que les contaba algo de esto, Leo, pero infinidad de puestos de trabajo en los que te piden tener conocimientos de C, saber programar en C, porque bueno, toda la infraestructura de cloud, donde necesitamos tener alto desempeño, corre sobre, por ejemplo, Unix o Linux. Linux entero está escrito en C. Gran parte de las aplicaciones que corren en Unix están escritas en C. El Apache está escrito en C. Puede tener alguna parte en otro lenguaje, pero cuando vos querés el propio compilador de C, que es el que te deja compilar al kernel del sistema operativo, uno que se llama GCC, que lo usamos dentro del CodeBlocks, también está escrito en C. O sea, está por todos lados, se lo utiliza mucho. Y bueno, hay mucha demanda de programadores que sepan trabajar en estos lenguajes. Así que si a alguno les parece no tan desagradable trabajar en C, bueno, métanle para adelante que seguro van a conseguir trabajo y puestos de trabajo muy deseados. Hay mucha demanda y poca oferta. ¿Qué significa eso? Muy buenos sueldos. Y encima, en general, todos tienen buenos sueldos en computación. Entonces, ¿qué significa muy buenos sueldos? Hoy vi pasar en LinkedIn un aviso bastante gracioso que parecía como una pantalla de un jueguito, en donde ofrecían hasta $300.000 al año de sueldo. O sea, realmente ese es un buen sueldo. Si bien un sueldo en computación puede ser $100.000 al año, estoy hablando siempre de sueldos afuera, ¿no? Acá en Argentina obviamente nos pagan mucho menos. Te ofrecían 300.000. O sea, es una carretillada de dinero al año, ¿no? Siempre se mide al año. Así que bueno, si en algún momento aflojan las fuerzas y piensan largar la carrera, acuérdense de lo que les contaba el profe de Orga, de que al final del camino hay muy buenos sueldos. Sigamos con el manejo de arreglos. Entonces estamos hablando del indexado. Hay que grabarse en la cabeza que arrancamos de cero y debemos cortar uno antes. Y también tenemos la posibilidad de inicializar, lo habíamos hecho recién en uno de los ejemplos cuando veíamos los punteros, la posibilidad de inicializar el arreglo en el mismo momento que está siendo definido. Es el único momento en el cual podemos hacer esto de asignar como muchos elementos con una sola asignación. Si uno lo piensa, es como que acá, al crear el arreglo de 5 elementos, es como que estamos haciendo 5 asignaciones en una. Bueno, en realidad no son asignaciones, es una inicialización. Entonces, esto se hace en tiempo de compilación. Cuando uno hace doble clic en el programa, ya los 5 elementos de este arreglo van a valer lo que dice aquí. O sea, en ese sentido, más allá de que usamos por ahí el mismo símbolo de la asignación, en realidad, como se trata de una inicialización, no hay ningún problema de hacerlo. Iría contra la filosofía de C permitir que hagas 5 asignaciones en una sola línea. Recuerden que la intención era como que cada línea del código C pueda ser ejecutado con apenas un puñado de instrucciones a nivel máquina en la computadora. Ahí vemos cómo sería la inicialización de una matriz. Por ahí se ve más evidente lo que decíamos hoy, que es simplemente un arreglo de matrices, perdón, un arreglo de arreglos, ¿no? Noten cómo aquí vemos que esta matriz es como si fuera un arreglo de 2 elementos, donde estos elementos que son a su vez arreglos, en este caso de 3 elementos. Por eso es una matriz de 2×3. Y acá nos aparece, llegamos por fin a el arreglo de caracteres. Tenemos una cadena 1 inicializada como si fuera, de hecho, lo que es un arreglo de caracteres. Corchete, comilla simple, la H, la O, la L, la A, signo de admiración, cerramos el corchete. Obviamente, ¿qué pasa con los restantes? Ahí son 5 caracteres. ¿Qué pasa con los restantes 245 caracteres? No tengo idea, no están sin inicializar. Y abajo tenemos una variante alterna de que parece que estamos haciendo lo mismo. Noten cómo acá
es un mensaje que dice hola, ¿no? Si tenías que poner hola, ¿qué hace? ¿Cómo te va? Bueno, se ponía muy pesado tanto simbolito para tan pocas letras. Se permite usar comillas dobles y directamente escribir el string, sabiendo que luego cada letra por separado va a ir a ocupar cada uno de los lugares del arreglo. Entonces la pregunta que se impone es si cadena 1 es equivalente a cadena 2, si son la misma cadena o el mismo string. Porque daría la sensación que sí, ¿no? Coinciden las letras, mayúscula, minúscula, signo de admiración. Pero hay que decirlo, hay una diferencia fundamental. Vamos a hablar de eso a continuación. Los strings, las cadenas de caracteres, decíamos, son arreglos de caracteres, pero con una peculiaridad. Terminan con un carácter especial llamado el ASCII Z o el 0 del ASCII o el carácter nulo en castellano. Se llama ASCII Z o ASCII 0 porque en la tabla ASCII el carácter nulo es el que tiene el número de ASCII 0, es el primero de la tabla. Es un carácter que no imprime nada, pero ese carácter se lo utiliza para marcar el final del string. Entonces, cuando lo hacemos con las comillas dobles, el ASCII 0 se agrega solo, pero si lo hacemos a mano letra por letra, el ASCII 0 se lo deberíamos agregar nosotros a mano. ¿Por qué es importante que el ASCII 0 esté al final? Bueno, para que funcionen todas las rutinas que tiene el lenguaje de programación sobre strings que asumen que la cadena va a terminar en un ASCII 0. ¿Qué pasa si dejamos a cadena 1 como estaba antes, cortándola aquí? ¿Qué pasa si después, por ejemplo, le aplicamos alguna de esas funciones predefinidas? Bueno, no va a haber ningún error. Va a empezar a consumir las letras, va a ir la H, la O, la L, la A, signo de admiración. Decíamos, este no lo pusimos, ¿no? Y va a seguir avanzando, agarrando letras, interpretando el contenido de la memoria como si fueran caracteres. ¿Hasta cuándo? Hasta que de casualidad haya un 0 en algún byte. Ahí va a cortar. O sea, vos escribiste un string de 5 letras y después termina siendo un string de 48 o de 200 o de andás a ver cuántas, hasta que encuentre ese byte con un 0 que de casualidad tenía un 0. En cambio, si lo definimos de esta manera de acá abajo, no hay manera, o sea, acá, increíblemente, parece que estamos definiendo un string de 5 elementos, pero guarda, es uno de 6, porque están las 5 letras explícitas, más aquí, aunque no lo veamos, el ASCII 0. Se encarga C de agregarlo al final para que después correctamente funcionen, decíamos, las funciones predefinidas. Entonces, si hicimos esa modificación, bueno, cadena 1 y cadena 2 sí serían equivalentes. No son la misma cadena, obviamente que no. Una se llama cadena 1, otra se llama cadena 2. Están en dos direcciones distintas de memoria. Pero si uno las imprimiera por pantalla, se vería lo mismo. Aparecería hola, signo de admiración. No aparecen esos caracteres adicionales que les decía recién. ¿Qué pasa con la asignación de arreglos? Porque recién parecía que hacíamos una asignación de arreglos en el momento de la inicialización. Bueno, no se puede usar con arreglos. Tampoco se puede usar con los strings. Epa, pero si recién había un arreglo y había un arreglo de caracteres y le poníamos hola, parecía una asignación. No, de nuevo, esa era la inicialización. La razón por la cual no se pueden asignar arreglos es lo que decíamos hoy, porque involucraría más que un puñado de instrucciones. Habría que hacer realmente una rutina, ¿no? Porque ¿cómo haces en algún lenguaje de programación donde se pueden asignar arreglos? Y lo que tenés que hacer es una especie de copia profunda, o ponerte a recorrer uno de los arreglos e ir copiándolo en el otro. Bueno, si querés hacer eso, el lenguaje de programación no te lo brinda. Lo tenés que implementar vos con una rutina. Te haces una rutina de copia de arreglos. A decir verdad, bueno, en particular si fueran strings, si fueran arreglos de caracteres, vamos a tener una función de librería estándar que no hace falta implementarla, ya viene dada y hace exactamente eso. Si queremos copiar un arreglo de enteros, bueno, la función de librería estándar para strings obviamente no va a funcionar, pero no cuesta mucho, hacemos nosotros una rutina que se encargue de copiar ese arreglo. Bueno, lo que decíamos recién, no confundir. Tal vez está un poquito sobrecargado, porque aquí este igual es la operación de asignación, donde se evalúa lo de la derecha y se asigna lo de la izquierda, mientras que este igual de aquí es como el operador de inicialización. Es el mismo operador, me hace acordar a lo del asterisco con los punteros. En un lado estás declarando un puntero, del otro lado estás desreferenciando un puntero, ¿no? Uno es una operación, el otro es una declaración. Acá es algo parecido. La asignación sería una operación y el igual que tenemos ahí abajo es la inicialización de ese arreglo de 5 elementos de tipo entero. Hablábamos
de la copia de la copia de arreglos, que no está permitido, que bueno, si uno se lo implementa adelante, o si son strings, vamos a tener funciones de librería estándar que nos dejan trabajar arriba de los strings. Pero siempre que llegamos a este punto, ahí me sube la presión, porque es bastante raro lo que hicieron. Hay que recordar en qué momento fue creado. Así como Java fue creado en los 90, segunda mitad de los 90, C fue creado mucho antes, en la década del 70. En la década del 70 había como una especie de escasez de memoria principal. Y también parece que había escasez de disco rígido. Entonces, pensaban erróneamente, normalmente recién les decía, son muy brillantes los creadores de C, pero acá me parece que, diría el Diego, se les escapó la tortuga. ¿Por qué? Fíjense cómo se llaman las rutinas. Por ejemplo, para copiar strings se llama strcat. Recién les decía, ¿no? Les pedimos que por favor le pongan nombres significativos a las rutinas, nombres significativos a las variables. Y miren estos atorrantes el nombre que le pusieron. Y además fueron ellos los creadores de la librería strings. Es strcat. Bueno, str como abreviatura de string, qué sé yo, bueno, puede ser. Son las iniciales. Ahora, la palabra concatenar, que en inglés se dice concatenate, ¿por qué se abrevia cat si es con? No tendría que haber sido strcon. Bueno, strcat. Está bien, es verdad que en Unix hay un comando que es, pero encima en Unix es el comando catalogar, creo que era, que es cat, que es para ver el contenido de un archivo. Bueno, en fin, no sé por qué razón. Por ahí eran gente que disfrutaban de los memes de gatos, como 30, 40 años de que se hicieran populares los memes de gatos. Entonces gato en inglés se dice cat. No tengo la menor idea. Les quedó ese nombre rarísimo que, bueno, hay que acordarse, pero hay que hacer fuerza para acordarse qué significa que ese trcat es para concatenar archivos. Strings. ¿Qué sería concatenar? Es tomar dos strings y fusionarlos en un tercero, por así decirlo, bueno, generar uno que sea la unión de los dos anteriores. Después le tienen que, si los quieren usar, naturalmente en el libro está la interfaz, se tienen que fijar en qué orden van los parámetros, si es función o es procedimiento, etcétera, etcétera. Seguimos con estas funciones de librería estándar de nombre llamativo. Bueno, acá ya es indefendible, porque copy son 4 letras. Lo abreviaron en CPY, algo que es impronunciable. Copy. Para ahorrarse ¿cuánto? 1 byte. Encima, uno ahorra espacio en el código fuente, pero el código fuente, cuando vos lo compilás, después lo vamos a estudiar en la materia, desaparece el código fuente, no te queda el código fuente. Así que se podría haber llamado rutina para la copia de strings, y que después de compilar todo ese nombre largo desaparece, no te afecta en tiempo de ejecución. ¿Por qué razón lo hicieron así? Bueno, la verdad, no lo sé. Habría que preguntarle a estos muchachos en qué estaban pensando, si le empezaron a poner nombres como en broma, o estaban, no sé, tomando whisky o qué sé yo, y quedó esta cosa ininteligible. Son todos nombres de 6 letras y es uno peor que el otro. Bueno, string copy es la que implementaba esta función que decíamos que el lenguaje no da, que es la de asignación de arreglos. Con string copy sí copiamos, pero recuerden, solo si son arreglos de caracteres, y más aún, si son arreglos de caracteres que terminen en el ASCII 0, ¿no? Digamos, en el carácter nulo. Bueno, si seguimos con estos nombres raros, strcmp, bueno, será algo que te permite comparar, pero a diferencia de lo que uno por ahí espera, que es que dado dos strings te diga si son iguales o no, no es una función booleana, no te retorna verdadero o falso, te retorna un número. O sea, porque te da 3 valores posibles de respuesta. Es decir, si uno va a la definición, la comparación de strings hace una comparación lexicográfica. Te va a decir si el primero viene antes en el diccionario que el segundo, te va a decir si los dos son iguales, o si el segundo viene antes que el primero. No te da una de esas 3 alternativas. Por eso les decía, si los quieren usar, ningún problema, pero revisen o fíjense, no sé, en Stack Overflow o donde sea, cómo se los usa, o googleen, para no meter la pata y pensar que retorna verdadero o falso, y terminaba retornando, no sé, un número, y por ahí te complica el programa. Bueno,
strlen, ahí abreviaron string, abreviaron length, lo que hace es te calcula la longitud del string. Y si teníamos alguna más, bueno, y esta ya es imposible saber de qué se trata a menos que te lo digan. Str, fíjense que es una palabra de 6 letras sin vocales, impronunciable, a menos que hayan, espero que uno lo lea string, que ahí no sé, parece que te tildaste, qué sé yo. ¿Qué hace? Bueno, string, busca un string dentro de otro string, y obviamente, como les decía, también chequeen los parámetros que reciben, en qué orden y todas esas cuestiones. Gran funciones de librería para manipular strings, son muy poderosas, están muy buenas. La única picardía, lo que les señalaba, los nombres son bastante complicados. Bueno, si estamos trabajando con strings, uno lo que seguramente va a querer hacer es en algún momento pedirle strings al usuario del programa. Entonces ahí tenemos un pequeño fragmento de código en donde declaramos un string llamado str de 25 letras y lo leemos por teclado usando, bueno, la función de la librería stdio. Fíjense aquí también está, ¿no? Standard Input Output se llama stdio. Está todo abreviado porque, bueno, estaban desesperados. Es la época en la cual se generó, recordarán o habrán visto en Los Simpson, el problema del año 2000. El Y2K en inglés. ¿Qué es el problema del año 2000? Bueno, algún cerebrito en la década del 70 por ahí se le ocurrió que los años, en lugar de gastar 4 dígitos guardando el año, se le ocurrió que podían ahorrarse 2 dígitos y guardaban los últimos 2 números. Entonces venía todo bárbaro, en el 70 era el 70, en 1985 era el 85, 1999 era el 99 y el 2000 ¿cómo era? 00. Pero 00 en ese estándar representaba el 1900. Entonces, en Los Simpsons lo hicieron muy bien. Había gente que decía que se iban a caer los aviones, en fin. Fue una buena época, la gente que trabajaba en computación en esa época estábamos pero superados de trabajo, de todos lados nos llamaban a corregir el Y2K, a arreglar el Y2K, hubo mucho trabajo, pero bueno, era todo consecuencia de la misma tontería que acá vemos en el nombre de la librería, el Standard Input Output o las librerías estándares sobre strings. Acá nos vamos a detener en un detallecito. Se trata de un scanf, es decir, es un procedimiento en el cual queremos que el segundo parámetro, esa variable, ese arreglo llamado str, sea modificado por scanf. Normalmente, ¿qué hacemos para que funcione bien el scanf? Le pasamos &x, &y, y acá no me está faltando el ampersand. Te estoy dando el nombre del arreglo, pero no le puse el ampersand. Bueno, a final de cuentas, el nombre del arreglo es la dirección del primer elemento. O sea, el nombre del arreglo es como una especie de puntero. Y un puntero es ni más ni menos que lo que obtenés al poner &x. O sea, noten cómo con el nombre del arreglo es como si lo estuviéramos pasando por referencia. O sea, no va a tener ningún problema scanf en tomar lo que escribamos por el teclado y devolverlo en esa variable. Bueno, en este caso, ¿cómo va a funcionar el formato este de aquí, ¿no? el %s, que es para leer strings? Bueno, lo que va a hacer es leer hasta encontrar un separador. ¿Qué es un separador? El enter, pero también el tab, el espacio en blanco. Pero yo, cuando hacemos en otros lenguajes, leo hasta que toques enter. ¿Cómo hacemos para leer hasta que toques enter? Bueno, se puede jugando un poquitito con la cadena que va acá adentro. Esto también les recomiendo que lo vayan a mirar al libro, o lo googleen o como gusten. Ahí es muy poderoso el formato que podemos poner aquí. Uno de los formatos que podemos poner es este de corchete, que es listar qué letras vas a aceptar, y todo lo que no esté en este rango lo consideras como terminador, como era aquí el blanco, el fin de línea, el tab, etc. Y fíjense que en lugar de listar todas las letras del alfabeto, dice enter. Está el enter nada más. Entonces, pero claro, con este techito es la negación. Estamos diciendo acepta cualquier cosa que no sea un enter. Y bueno, esa es la forma por ahí, a esta altura del partido, que vamos a hacer para ingresar un string. Le ponemos ese modificador, digamos, ese string de formato, que es % corchete, no sé, el techito S, /n corchete, y de esa manera nos va a tomar cualquier cosa que tipiemos por el teclado hasta tocar el enter. El enter no va a formar parte del string,
hasta la letra anterior al enter es lo que va a volver, en este caso retornado, en ese arreglo str. Y guarda, lo creamos con 25 espacios. Si el tipo que está ingresando el string se le ocurre ingresar 50 caracteres, obviamente que lo va a poder ingresar y no va a haber ningún mensaje de error ni nada, ¿no? A final de cuentas estamos en C y, como siempre digo, el lenguaje asume que el programador sabe lo que está haciendo. Cuando ustedes saben muy bien, como programadores que son, yo también como programador que soy, que a veces el programador no tiene la menor idea de lo que está haciendo. Eso a veces también pasa. Bien, como justo surgió recién al hacer el scanf del arreglo, que era como una especie de puntero. Entonces lo pasamos en limpio. Una variable de tipo arreglo se asimila a un puntero a su primer componente. Es lo mismo. Va a haber un espacio reservado para ese arreglo. Y bueno, de alguna manera cuando uno pone el nombre del arreglo es como poner la dirección del primer elemento. Después la cosa se va a complicar un poco más en la segunda parte, cuando tengamos los arreglos creados como variables locales o creados como variables en la memoria dinámica. Pero bueno, a esta altura del partido me quedo con lo de se asimila un puntero a su primer componente. Acá tenemos entonces un fragmento de código en donde usamos al nombre del arreglo como si fuera un puntero. Fíjense, declaramos dos punteros, puntero B, puntero C, los dos son punteros enteros, y van a ser ni más ni menos que cajitas cuya dirección va a ser, bueno, la que tenga que ser, y su contenido va a ser, como son punteros, una dirección. Y vamos a tener también, por ejemplo, un arreglo local, que tiene esos 5 elementos, y esto también va a ocupar espacio en donde se crean se reserva espacio para las variables. Ese espacio va a tener lugar para 5 enteros, y bueno, esos 5 enteros están inicializados en 10, 20, 30, 40 y 50. ¿Cómo sigue el código? Supongamos que hacemos esta asignación de arreglos. Epa, ¿qué pasó? ¿No era que no estaba permitido? Bueno, no va a ser asignación de arreglos porque, como bien digo recién, no está permitido. Pero a lo va a considerar como lo que es, decíamos, un puntero a su primer componente. Entonces, ¿cuánto va a valer b? Un puntero al primer componente del arreglo a. Va a tener la dirección de comienzo de ese arreglo, por así decir. En este caso estamos manejando por ahí un poquito más de nivel de abstracción que antes y representamos al puntero como una referencia, ¿no? Ahí está el punto de contacto entre punteros y referencia, que es casi la misma palabra. Si seguimos, podemos hacer, noten que allí no tuve que usar el ampersand, ¿no? Al igual que cuando llamamos al scanf. Acá, ¿qué hacemos? A pb lo desreferencio y en ese lugar pongo un 15. El 15 no va a ir a parar aquí. Bien podríamos ponerlo, ¿no? Porque como es un puntero puede valer 15. Pero en estos momentos vale, no sé, lo que sea la dirección de A, que en este ejemplo no le pusimos ni siquiera valor. Pero como está desreferenciado, el 15 ¿a dónde va a ir a parar? Y va a ir a parar a lo apuntado por B, que es al primer elemento del arreglo. Ahí vemos cómo, por ejemplo, de hecho esto lo que hizo el scan B, recibió el nombre del arreglo y noten cómo lo estamos pudiendo modificar. El scan B va a ir modificando los elementos, en ese caso era de un string, de un arreglo de chars, sin ningún inconveniente con tan solo recibir el nombre del arreglo. ¿Por qué? Y bueno, porque te está dando un puntero al primer elemento. Y la cosa se pone interesante cuando empezamos a meterle ampersand a las cosas. Y miren esto, hacemos A de 3, que uno diría el tercer elemento. No, es el cuarto. ¿Por qué? Porque arranca en 0. O sea, A de 3 es este de aquí. Bueno, perdón, acá, este de aquí. Y a este le hacemos ampersand. Entonces estoy construyendo un puntero que no existe. Lo estoy construyendo acá en este momento. Y para guardarlo en algún lado, a veces yo lo construyo y lo paso de parámetro, es cuando estamos haciendo la simulación del pasaje por referencia, y en este caso no, lo voy a guardar en el puntero C. Fíjense cómo ahí guardamos el valor o la dirección, digamos, el valor de puntero C es la dirección del cuarto elemento del arreglo A. Y no me acuerdo si había alguna asignación más. Claro, ahí tenemos APC desreferenciado, le hacemos más igual 5, entonces, ¿qué valor va a cambiar? No va a cambiar el valor contenido en PC, va a cambiar el valor apuntado por PC. Y ahí tenemos el 45 con una animación y todo. Bien, en este punto nos podemos preguntar, ¿qué pasa cuando pasamos un arreglo como parámetro? Bueno, sobre todo cómo lo vamos a recibir del otro lado. Cómo pasarlo lo vimos recién, por ejemplo, con el scanf y no hay ningún inconveniente, simplemente el nombre se transforma en la dirección del primer elemento. Ahora la pregunta es,
¿Cómo hago yo para recibirlo? Para recibirlo, debo dejar sin especificar su primera dimensión. Fíjense aquí, tenemos un ejemplo simple. Hay un arreglo y acá hay una matriz. Y acá llamamos al procedimiento times y le pasamos el arreglo y la matriz. Y acá es fácil, ¿no? Ponemos simplemente A, ponemos la B. No hace falta poner ampersand, nada, está muy bien. De hecho, times va a poder modificar al arreglo y a la matriz, porque como le pasamos el nombre, le estamos pasando un puntero al primer elemento, la dirección del primer elemento. Pero lo nuevo, o lo que les quiero destacar en esta transparencia, es cómo lo recibo. Fíjense que les cambiamos el nombre, siempre se puede hacer esto. Acá llamaba A y B, y acá era vector y matriz. Y noten cómo el arreglo, que acá tenía 12, acá es corchete, corchete. Se deja en blanco. Y con la matriz, debo yo especificar todas las dimensiones salvo la primera. Bueno, con el arreglo igual, ¿no? Podemos decir que acá están todos en blanco, pero es como tiene una sola. También es verdad decir que están todas especificadas salvo la primera. Porque como había una sola, es la que dejamos en blanco. Si fuera una matriz de 3 dimensiones, yo tengo que especificar 2 de ellas y dejar en blanco siempre la primera. Así es como funciona el compilador, lo tenemos que respetar. El problema es que producto de esta omisión, no resulta del todo trivial saber la longitud del arreglo que estamos recibiendo como argumento. Claro, hoy era un string, entonces los strings terminan con el ASCII 0 y ahí por ahí nos arreglamos, o le aplicamos strlen. Pero si es un arreglo natural, es un arreglo de enteros, ahí estamos en problemas. ¿Dónde termina el arreglo? Va a haber distintas alternativas, debe haber tantas formas de resolver esto como programadores hay en la faz de la Tierra. Acá se me ocurrió listar un par. Por ahí la más obvia es agregar un parámetro adicional, típicamente de tipo entero, y en ese parámetro adicional de tipo entero le vas a estar recibiendo la longitud del arreglo, cuántos elementos tiene ese arreglo que estás pasando en el parámetro de al lado. Claro, si tenemos que pasar, una vez me pasó, creo que era un parcial, estaba de asistente en esa época, dije, hagamos este procedimiento que es fácil de implementar, cuando uno hace, ¿cuál era? Quicksort, que uno arregla la mitad y después haces el merge de 2 arreglos ya ordenados. Dije, bueno, implementen el merge. Claro, merge recibe 2 arreglos y retorna en el tercero el merge de los 2 anteriores. Ya venían ordenados, ¿no? Es simplemente combinarlos. La picardía es que si lo haces en C, tenés 3 arreglos y a cada arreglo hay que agregarle un parámetro más. Terminaba siendo un procedimiento que tenía 6 argumentos. Llegaba a un punto que ya hasta corregirlo era complicado. Así que bueno, es muy interesante o es obvio agregar un parámetro más que sea la longitud, pero guarda, si tu procedimiento recibe muchos arreglos, se puede poner complicada la cosa. Igual, de alguna manera hay que hacerlo, no te queda otra. ¿Qué otra forma se podría hacer? Bueno, ¿por qué no usar una variable global? Que esa variable global indique la cantidad de elementos. Ahora creo que teníamos un ejemplo de hacer esto, de usar una variable global. Y una tercera posibilidad que se me ocurría puede ser acordar que todos los arreglos tengan un cierto tamaño predeterminado. Pueden estar pensando, uy, pero qué desperdicio de espacio, porque terminás poniéndole 200 elementos y el arreglo tenía 5. Sí, tenés razón. Cada alternativa de estas tiene alguna virtud y alguna desventaja. Como siempre, para que se lo entienda viéndolo con un ejemplo, acá tenemos un procedimiento mostrar que lo que hace es recorre un arreglo de tamaño indeterminado. Por esa razón necesita, cuando digo de tamaño indeterminado, fíjense que es indeterminado. Por esa razón necesita otro argumento que sea el tamaño del primer parámetro. ¿Y qué hace? Hace el for desde 1 hasta size, siempre con cuidado, perdón, desde 0 hasta size, siempre con cuidado, como empezamos en 0, acá es menor estricto, para no pasarnos de largo, y va mostrando los elementos del arreglo. Estos son estos fragmentitos de código que los pueden simplemente copiar y pegar en el CodeBlocks y probarlo. Ahí vemos una de las posibilidades, claro. Yo aquí no sé cuántos elementos tiene y bueno, me darán acá cuántos. En el programa principal, cuando el arreglo acá está declarado, vemos que es de 5, bueno, ahí le pasamos el 5 y a otra cosa. Ahí sí va a funcionar. Digamos, en el programa principal sabemos cuántos elementos tiene. Es dentro de la rutina donde uno por ahí dice, y qué sé yo, está en blanco, es corchete, corchete. Lo mismo, el mismo problema de recién resuelto ahora usando otra alternativa, la segunda, la de la variable global. Bueno, ahí tenemos entonces, fíjense que mostrar tiene un solo argumento, ahora tiene al arreglo nada más, pero ¿y size de dónde sale?
y de acá afuera. Yo en este caso hasta la inicialicé en 5 sabiendo que el arreglo tenía 5. ¿Por qué? Porque si se fijan ya el código no me entraba en una transparencia. Pero lo que uno podría hacer es acá declarar una variable global y aquí dentro ponerle size igual a 5 a la variable global y que bueno, dentro de la rutina consulten también esa misma variable. ¿Qué pasa si estábamos haciendo el merge y tenía 3 arreglos? Bueno, habrá size 1, size 2, size 3, qué sé yo. Ahí ya se empieza a complicar y estarán ustedes o en el líder del proyecto decidir cuál de las alternativas implementar. No es bueno dentro del mismo programa mezclar dos, ¿no? Habría que tratar de usar siempre la misma. Bien, esto con respecto a arreglos y punteros. Nos aparece una estructura peculiar que está presente en C que a priori no está presente en Java. Qué cosa rara, ¿no? Como Java vino después de C, ¿cómo puede ser que tenga menos cosas? Bueno, está, pero está diferente. ¿Cómo es la motivación? Ahora cuando les empiece a contar la motivación de esta estructura, van a hacerse rápidamente a la idea de qué estamos hablando en Java y por qué acá no se lo llama con la misma palabra que en Java. A veces sucede que tenés que manipular o trabajar con varios datos de la misma entidad. Por ejemplo, creo que tenía un ejemplo acá. Estás trabajando con alumnos, un software de, no sé, el Guaraní, trabaja con alumnos, y de cada alumno podés tener, por ejemplo, nombre, apellido y número de registro. Son 3 datos que un dado nombre tiene que ir junto con un dado apellido, porque es una persona que tiene ese nombre y ese apellido. No son datos independientes que de casualidad se subieron a un colectivo y se sentaron uno al lado del otro. No, es el nombre y el apellido de la misma persona. Lo mismo con el número de registro. Es el número de registro de esa persona que tiene ese nombre y ese apellido. Y la pregunta que se impone es, ¿qué pasa si tengo múltiples entidades? Tengo varios alumnos. Recuerden, cada alumno va a tener su nombre y su apellido y su número de registro. Y tengo varios. Entonces, ¿cómo trabajo con esa información dentro de un programa en C? ¿Qué estructura de datos me es cómoda para manejar esos múltiples datos de esas múltiples entidades? Uno podría pensar múltiples arreglos, porque si son varios de lo mismo, si está el nombre de varios alumnos, hacemos un arreglo de nombres. Entonces el primer alumno está en el, no sé, en nombre corchete 0 corchete, el segundo alumno en nombre corchete 1 corchete, ¿no? Vamos haciendo un arreglo con los nombres y después de repente hacemos que no sé, el nombre corchete 5 corchete se corresponda con el apellido corchete 5 corchete, ¿no? Tratar de llevar, pero fíjense que lo estamos haciendo a mano. Un error en la carga, un error del programador y Juan Pérez se termina llamando Juana Pérez, ¿no? Le cambiamos completamente el nombre. O Rubén Pérez, le cambiamos el nombre, pobre tipo. Entonces, la verdad que lo de los múltiples arreglos, uno para cada atributo, no estaría del todo funcionando. Y acá tal vez empiezan a intuir para dónde va la mano. Hablamos de entidades, hablamos de atributos. Claro, ¿por qué en Java no hay registros? Y porque los registros es lo que llamamos instancias de las clases, ¿no? Tienen otro nombre y de hecho es el nombre hasta del paradigma. Programación orientada a objetos, hablamos de las instancias de las clases. Aquí, como estamos en los albores, no había programación orientada a objetos todavía, bueno, aparece este concepto del registro, que ¿qué hace el registro? Te deja agrupar datos de repente heterogéneos que están asociados a la misma entidad. Entonces vamos a poder armar una estructura, ahora lo vamos a ver, llamada registro, en donde ponemos los datos, todos los datos de un dado alumno. Creo que lo tenemos acá hasta en un ejemplo y todo. ¿Qué es un registro? Bueno, acá por ahí también es algo que le puedo criticar a C, que en lugar de usar la palabra reservada record, que significa registro, para la estructura registro usaron la palabra estructura. La palabra estructura, struct en inglés, es muy genérica, porque el arreglo es una estructura, el registro es una estructura, la lista es una estructura. Medio que la pifiaron, realmente tenía que haberse llamado record, pero bueno, pusieron estructura y a esta altura del partido ya pasó mucha agua abajo del puente, no nos vamos a poner a cambiar las palabras clave porque hacemos que se invalide todo el código, la tonelada de código ya escrito en C, obviamente. Pero bueno, una pequeña salvedad. Se escribe struct en el código y yo, hasta donde me acuerdo, voy a estar diciendo registro.
A veces me pasa que leo struct y digo struct, o digo estructura, pero estructura son todas. Los registros es un tipo de estructura. Lo que nos deja hacer es juntar. Se trata el struct, digamos, el registro se trata de un tipo de datos estructurado que está compuesto de un conjunto de campos que pueden ser a su vez de otros tipos. O sea, esos elementos que juntamos, atributos de la misma entidad, decíamos hoy, que los juntamos en el mismo registro, pueden ser a su vez de otros tipos, y esos tipos a su vez pueden ser complejos. O sea, si me siguen, yo puedo tener registros dentro de registros, puedo hacer cosas bastante complejas. Lo mismo que si vamos a Java, uno puede tener como atributo de una dada instancia a su vez otro objeto ahí dentro. No hay ningún problema, es algo razonable de hacer. ¿Cómo es la sintaxis? Tiene que ir la palabra clave struct, que es, digamos, registro, va el nombre del struct, el nombre del registro, y luego, atrapado entre los dos corchetitos, van la secuencia de los campos. Y los campos tienen un tipo y un nombre. Ahora, por ahí con un ejemplo se va a entender mejor. Y al final de toda esta declaración del registro etiqueta, va la instanciación, va a ir un conjunto de variables, que todas estas variables van a ser del tipo registro etiqueta. Como les decía, veámoslo con un ejemplo en concreto, lo que decíamos hoy. Podemos armar el registro persona, en donde tenemos, y acá un poco jugué mezclando distintos tipos, tenemos un tipo estructurado, como es el arreglo de caracteres, un string, llamado nombre. Después tenemos, no sé, el entero edad, tenemos el float, o sea, un real que denota la altura, un número con coma que denota la altura. Y fíjense cómo al registro persona podemos tener, no sé, profesor es una variable de tipo registro, y alumnos corchete 10 es un arreglo de registros personas, ¿sí? Ahí por ahí contestamos la pregunta que hoy había quedado pendiente. ¿Cómo hacemos para manejar digamos, distintos datos de la misma entidad y a su vez manejar muchas entidades, ¿no? Muchos alumnos? Bueno, haríamos un registro que denote las peculiaridades de los alumnos, y después haríamos seguramente un arreglo de alumnos y a otra cosa. Ahora vamos a ver cómo accedemos a la información, cómo asignamos o leemos el contenido de los registros, ya estén adentro de un arreglo o donde estén. Acá lo empezamos a ver, perdón, acá lo vemos. Acá tenemos como, acá yo declaré profesor y alumnos. Acá voy a declarar otro, voy a declarar a un profesor, que es otra variable. Y fíjense que habiéndolo escrito al registro persona una vez, luego simplemente pongo el nombre, digo registro persona. El compilador va a saber ir a buscar esta definición que está aquí. No hace falta, de hecho está mal volver a poner la definición. Entonces acá a un profesor lo inicializamos ¿a qué? Al string Juan Pérez, al 32 creo que era la edad, y al 1,82 la altura. Y acá tenemos también, así como tenemos arreglos o variables de tipo registro, podemos tener, ¿por qué no?, un puntero a registro. De hecho, ahí por fin llegamos. El puntero a registro es lo que llamamos las referencias en Java. ¿Qué es una referencia en Java? Es un puntero a un objeto, ¿no? Entonces aquí el objeto está modelado, digamos, con un registro. Pero estoy haciendo lo que dije que no iba a hacer, tirando paralelos con C, y van a ver en la segunda parte cómo vamos a enfatizar y fuerte, tratar de mentalmente desconectar, a pesar de que la sintaxis se parece, desconectar a C de Java en la medida de lo posible. Entonces, ¿cómo accedemos a la información contenida en un registro? Recién lo estábamos declarando. Bueno, hay dos maneras. Una es utilizando el operador punto, que sirve especialmente si se trata de un registro. A los registros se le acceden a los campos con el operador punto. O si no, si se trata de un puntero a registro, ¿cómo hacemos si es un puntero a registro? Yo debería usar primero el operador de desreferenciamiento para transformar el puntero en un registro, y luego el operador punto. Y como quedaba confuso la sintaxis de hacer el asterisco y el punto, bueno, armaron un operador diferente. Es el operador flecha, se escribe guioncito de menos mayor, fíjense que como que dibuja una flecha en ASCII, y con ese operador hace las dos cosas a la vez. Accede al registro apuntado por el puntero y luego accede también al campo dentro de ese registro. No sé si le suena de algún lado el operador flecha. En Java obviamente está, porque bueno, de nuevo, gran parte de las decisiones tomadas a nivel de la sintaxis de Java son exactamente las mismas que se tomaron en C y sobre todo
en C++. Entonces acá tenemos, bueno, el struct persona, el registro persona lo asumo definido en la página anterior, digamos como que continuamos. Y acá declaramos, bueno, un registro él, un puntero a registro ella, un arreglo de registro todos. Y por ejemplo, podemos mostrar, si esto viene definido más atrás, no digamos, este sería un fragmento de código que no compila, que no va a ser nada razonable. Si este registro ya a alguien le cargo valores, yo puedo acceder, por ejemplo, al nombre haciendo el punto nombre. Noten cómo el operador punto me deja acceder al campo nombre. ¿De dónde? Del registro persona. O sea, me meto adentro del registro y que el registro era un montón de información. Era el nombre, la altura, la edad. Bueno, en este caso me quedo con el nombre. Luego, si era un arreglo, de nuevo, se combina naturalmente. Si hacemos todos corchete 2, ¿qué estoy haciendo? Estoy accediendo, no pisen el palito, al tercer componente, porque empezamos en 0. Accedo al tercer componente y de todas las cosas que están adentro de ese registro, tercer componente del arreglo. ¿Qué es el tercer componente del arreglo? Un registro. Bueno, dentro de ese registro me quedo con la edad. Y perdón, estoy a la izquierda de un igual. En lugar de consultar la edad, le estoy asignando la edad. Le estoy poniendo que, bueno, esa tercer persona tiene 20 años. Y por último acá tenemos el puntero. Y el puntero, como si fuera un buen puntero, lo construimos con un ampersand. Ningún problema. Es verdad que acá todos corchete 2 corchetes, decíamos la tercera persona. Bueno, ningún problema. El ampersand, todo esto de acá, va a ser la dirección del registro. Entonces el puntero al registro es ni más ni menos que la dirección del registro. El ampersand y el asterisco se complementan a la perfección. Y acá, como construimos ahora sí un puntero, podemos hacer uso del operador flechita. Con el operador flechita, ahora sí, acá lo hemos asignado en 20, ahora accedemos a ese valor y bueno, lo mostramos por pantalla. Por ahí lo hice muy rápido, pero esto obviamente se hace camino al andar. Cuando les toque trabajar, si les toca trabajar con esta estructura, ahí uno se va a ir acostumbrando un poco más. Ahora bien, el struct, el registro, nos deja crear una estructura con muchos elementos, como son los arreglos. Pero los arreglos se implementó un pasaje de parámetros muy eficiente, porque cuando pones el nombre del arreglo, solamente se pasa la dirección del primer elemento. Entonces, aunque el arreglo tenga 200 elementos, tenés un pasaje por copia muy eficiente. Copias solamente la dirección del primer elemento. ¿Hasta ahí me siguen? Pero ¿qué pasa con un registro? Ahí es más complicado, porque claro, con el arreglo, haciendo uso de la aritmética de punteros, puedo recorrer todo el arreglo, desde el primer al último elemento. Pero con un registro es más complicado, porque cada elemento puede tener un tamaño diferente. Recién mezclábamos un arreglo de caracteres con un entero, con un float, como que cada uno tiene un tamaño diferente. Entonces, si uno pone como una variable de tipo registro y haces un pasaje de parámetro por copia, el problema es que estás teniendo que copiar mucha información en la invocación al procedimiento, en el momento que se produce el pasaje de parámetros. Y en general, no es buena idea que una estructura de datos compleja sea pasada por valor. No es buena idea. ¿Por qué? Bueno, porque genera esa copia profunda que puede tardar mucho en ejecución. O sea, es contrario a la filosofía de C. ¿Qué es lo que se recomienda? Ese copiado puede tardar mucho y puede involucrar también otro de los objetivos de diseño es que cada instrucción del lenguaje C sea ejecutado a nivel de máquina, a nivel de la computadora, con un puñado de instrucciones. Y si estás copiando un registro de los complicados, no como este ejemplo que tenía solamente 3 campos, un registro que tuviera, no sé, 20, 30 campos, va a ser una eternidad hasta que copie toda esa información. O si, por ejemplo, uno de los campos era un string y el string tenía 1000 caracteres, bueno, hay que copiar 1000 caracteres. Va a ser algo muy lento de hacer y, bueno, contrario un poco a la filosofía de C. Entonces, lo que se recomienda es no pasar a un registro por valor, o sea, como argumento, al menos no de manera directa, porque si estamos diciendo no pasar registros, uno está diciendo, bueno, entonces ¿para qué me sirve si no puedo pasar como parámetro? Bueno, lo que estamos diciendo es, siempre conviene pasar por valor, fíjense la combinación de ideas, ¿no? Pasar por valor un puntero a la estructura. Y esto te va a servir independientemente de si vos quisieras o no modificar los elementos que estás pasando como argumento, ¿sí? Como cuando uno pasa un arreglo.
como estás pasando la dirección del primer elemento, el procedimiento te lo puede modificar. Ahora vamos a trabajar para que el procedimiento no lo pueda modificar, pero a priori lo podría modificar. Entonces, ¿por qué lo hacemos así? Para que el pasaje por copia sea de fácil implementación. Es simplemente copiar una dirección. Si vos pasás por valor un puntero, estás simplemente pasando por copia una dirección, algo que se puede ejecutar con alta velocidad. ¿Por qué se puede ejecutar con alta velocidad? Bueno, porque en todas las arquitecturas, inclusive las más modernas, no solo la que yo uso de ejemplo de la 386, un puntero ocupa apenas un puñado de bytes. Pueden ser 4 bytes o en el peor de los casos serán 8 bytes. Y si es una arquitectura de 64 bits, que la dirección ocupa, bueno, no sé, también 64 bits, lo va a manejar esos 8 bytes de una, como que en un solo acceso a memoria los trae, los mueve, los corre, porque la arquitectura es de 64 bits. Realmente es poco costoso. Ok, con esto dejamos entonces los registros. Hablemos dos palabras de los enumerados. Esto me lleva a otra de las fuentes de error, que es el hecho de que, bueno, ahora lo vamos a ver acá mismo también. Fíjense que estamos declarando a booleano como un enumerado. O sea que boolean o booleano no es un tipo elemental. Bueno, como ustedes saben, no tenemos strings, no existe la palabra clave string y tampoco existe la palabra clave boolean o booleano. ¿Qué son los enumerados? Es una facilidad para que nuestro código quede más fácil de leer. Si en lugar de simplemente codificar y decir, mira, yo le voy a poner, va a ser un entero, si vale 0 es rojo, si vale 1 es verde, si vale 2 es azul, porque esa codificación poco importa, lo que importa es que uno es rojo, el otro es verde, el otro es azul. Usamos esta facilidad de crear un enumerado, creo que Pascal también lo tenía, y es lo que hace, nos deja que el código quede mucho más legible. Lo que pasa es que como acá no tenemos los booleanos, hasta podemos hacer un booleano en donde ponemos que falso es 0 y verdadero es 1, como realmente lo es, ¿no? Si usamos un entero directamente como booleano, ustedes saben, 0 es falso, cualquier otro valor que no sea 0 es verdadero. ¿Y cómo hacemos dónde vamos a usar estos enumerados? Bueno, donde nos resulte cómodo. ¿Puedo hacer un programa sin nunca usar enumerados? Sí, claro. Puede quedar un poco más complicado, menos legible, digamos. Una cosa interesante ahora que estamos empezando a armar tipos más complicados, por ahí se pone tedioso en todo momento volver a escribir la definición y por ahí sería práctico como tener una palabra que haga referencia a toda la definición. O sea, lo que estoy diciendo sería interesante poder definir nuevos tipos de datos. Bueno, se lo permite, utiliza la sentencia typedef, que significa esencialmente definición de tipo, y por ejemplo podemos hacer un booleano que sea un entero. No hace falta que lo declaremos así, podemos trabajar directamente con los enteros, pero por ahí le agrega legibilidad, porque por ahí una variable entera que la vamos a usar solo para mantener resultados booleanos de la invocación a una función, bueno, le podemos poner, si tenemos ese typedef, le podemos poner booleano a esa variable de tipo entero que decía retornaba la evaluación de la condición o algo por el estilo. Tenemos, ¿por qué no?, también la posibilidad de decir que tPersona, como dice aquí, que tPersona es el tipo persona, ¿es qué cosa? Struct persona. Sí, tengo la declaración de struct persona más arriba, no la pongo aquí porque recuérdense, no me entraría en la transparencia, nada más. Bueno, acá tenemos uno que es más pequeñito. Por ejemplo, t punto es typedef struct punto y acá está la declaración del struct punto. ¿Qué es un punto? Bueno, un punto en el espacio tiene 3 coordenadas de tipo entera y ya que estamos aprovechamos un enum colores que declaramos en la transparencia anterior llamado color. Ahí tenemos, y creo que le habíamos puesto, no recuerdo, los colores le habíamos puesto justo, ¿no?, el azul, verde y ¿qué me falta el último? Y amarillo, creo que son los colores primarios de la televisión, que son diferentes de los colores primarios escritos. Unos son aditivos, otros son sustractivos, en fin, es una cosa bastante confusa que algunos de ustedes van a tener más adelante computación gráfica como materia curricular en la carrera. Y una vez que tenemos declarado los typedef, se usan como si fuera, no sé, int, ¿no?, como cualquier otro tipo de datos. La única restricción es que cuando vos usás a t punto como tipo de dato, bueno, tiene que estar declarado antes el typedef, la única restricción. Y acá tenemos, por ejemplo, empezamos a combinar y hacemos entonces un arreglo. Ustedes saben, 3 puntos en el espacio determinan unívocamente un plano. Bueno, fenómeno. ¿Qué va a ser un plano?
un arreglo de 3 puntos. ¿Qué era un punto? Era un registro que tenía las coordenadas espaciales de ese punto y además un color, ¿no? Como, bueno, se van estructurando entre sí los diversos tipos y eventualmente llegamos a hacer cosas relativamente interesantes. Hablando de cosas relativamente interesantes, aparece el concepto de los modificadores de las variables y, bueno, un poquito más adelante, los modificadores de los procedimientos y funciones. Primero hablemos de cómo podemos modificar la declaración de una variable. Tenemos la posibilidad de agregarle la palabra static. Algunas de ellas van a tener significado en Java, que por favor es acá donde empezamos a separar, ¿no? El significado en Java del significado en C. Porque acá si es static era, ¿no?, las variables de instancia y qué sé yo, bueno, nada de eso. O los métodos de instancia que están a disposición de los objetos, en fin, toda esa cosa complicada de Java aquí no se aplica. El modificador static sirve para indicar que el valor se debe conservar entre llamadas. Ahora vamos a ver con un ejemplo porque entiendo que en el aire seguramente no se entiende. Después tenemos el modificador register, que lo que le pedís al compilador, siempre que sea posible, que conserve esa variable en un registro del procesador. Lo que sucede es que en algunas arquitecturas hay pocos registros a disposición y por ahí vos le pones register a muchas variables y llega un punto del compilador dice, ¿y qué querés que haga? O sea, hago lo que puedo. Entonces uno dice, una sugerencia. En realidad podemos agregar estas sugerencias o podemos no agregarla y confiar en que el compilador sea optimizante y él se va a encargar de ver qué es lo más conveniente de hacer. Es increíble, pero hoy existen compiladores optimizantes que sin adulterar la semántica del programa, no vale decirle a Leo, no, el proyecto andaba, lo que pasa es que el compilador optimizante me lo rompió. Eso no es verdad. El compilador optimizante te preserva la semántica. Si andaba, sigue andando. Si no andaba, sigue no andando. Tampoco te lo arregla. El día de mañana cuando... Ese día no vamos a preocupar mucho, ¿no? El día de mañana cuando la inteligencia artificial avance lo suficiente como para ponerse a programar, digo, no vamos a preocupar mucho porque hoy les contaba que hay muy buenos sueldos trabajando de programador o en la industria de computación, cuando la inteligencia artificial empiece a reemplazarnos a nosotros, y bueno, va a ser como, no sé, yo siempre pongo este ejemplo, es un poco controversial. Había una industria que andaba a las mil maravillas antes del año 1813, que era la industria de los esclavistas. Era toda una industria que había unos barcos con todos unos tipos que robaban, secuestraban gente en África y contra fuerza, ¿no? A la fuerza, y lo vendían acá y qué sé yo. Y toda una industria, pero fenomenal, les iba bárbaro, porque no les salía, afanaban a la gente, no la compraban, la robaban, la vendían acá, en fin. Y cuando la Asamblea del año 13 hace la abolición de la esclavitud, toda esa industria quedó en veremos. Bueno, nos puede llegar a pasar algo de eso si algún día alguna inteligencia artificial agarra la habilidad de tomar un programa que no funciona y arreglarlo. Entonces, por suerte, el compilador optimizante, si no andaba, lo deja sin andar, si andaba, lo deja andando. O sea, hace optimizaciones muy inteligentes, muy tediosas de hacer a mano, pero por suerte preservando la semántica. Es una cosa... la complejidad del compilador optimizante que usamos en la materia, el GCC, es un programa que ya tiene... Fácil debe tener unos 40 años de evolución. Un poquito menos, puede tener 35. Pero es increíble que un programa haya tenido tantos años de vida y no solo que siga andando, sino que lo van mejorando y lo van ayornando a los cambios tecnológicos. Increíblemente te genera código optimizado hasta para un i9. Y te generaba ya código optimizado para procesadores mucho más viejos también. Ok, eso con respecto a Register. Recomendación, no lo usen. Confíen en el compilador optimizante. ¿Qué más tenemos? Volatile. Bueno, esta es rarísima. Vos le pones ese modificador. Cuando digo modificador, vamos a estar poniendo static register volatile al lado del tipo, ¿sí? Vamos a poner static int x. Vamos a poner register int y, ¿no? Al lado del tipo. Le ponemos volatile. ¿Y qué le estamos diciendo al compilador? Que esa variable tal vez la modifique alguien más, no nosotros. Rarísimo, ¿no? Si vos tenés una variable, se supone que sos vos el que la va a modificar o no modificar. Pero bueno, recuerden, este lenguaje de programación se está usando para construir un sistema operativo, y en el sistema operativo es frecuente que haya procesos concurrentes, procesos que están múltiples programas corriendo al mismo tiempo y compartiendo el mismo set de datos. Entonces, este modificador en ese caso era muy, muy útil.
entiendo yo que para nosotros estamos haciendo nuestras primeras armas en C, también como register pueden directamente no usarlo. Y también tenemos const, que este sí es muy interesante. Y bueno, lo que dice en esencia es que la variable no puede ser modificada, solo inicializada. Ahora vamos a verlo con un ejemplo para que se entienda un poquito mejor. Hablando de verlo en un ejemplo, acá tenemos el ejemplo de static. Fíjense aquí, a int acc, acumulador, ¿no? Se la declara static int acc. Y esta es la inicialización. O sea, es una declaración como estática donde lo inicializamos a 0. ¿Y uno qué esperaría? Que cada vez que llamas a count, fíjense que acá este acumulador que arranca en 0, se lo imprime y luego es post incrementado, ¿no? El más no es más acc, es acc más, hasta difícil de pronunciar y todo. Entonces uno esperaría que acá imprima un 0, otro 0 y otro 0. Pero para sorpresa de varios, va a imprimir 0, 1, 2. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, el static. Porque acumulador, a ver, si nos ponemos técnicos, no va a ser creado en el registro de activación de count. Va a ser creado como si fuera una variable global. Entonces, como es una variable global, por así decir, se inicializa 0 una sola vez, y acá cuando es incrementada, el 1 queda. Y luego, cuando lo volvés a incrementar, de 1 pasa a 2, y de 2 pasa a 3, y de 3 pasa a 4, y dale que va. Y si quieren, este sí lo pueden copiar y pegar y bueno, y ejecutar en el CodeBlocks. Lo que sí les propongo que vean qué pasa es si este más lo ponen antes, ¿no? A ver en qué cambia, ¿no? Ahí lo de si es pre-incremento o post-incremento, creo que más que decirlo en palabras se lo entiende viéndolo. El otro modificador es const. Con const, decíamos, lo que hace es que la variable no pueda ser modificada. Entonces, si yo hago const int, lo que voy a tener es una variable que por definición puede variar, así se llama variable, pero la declaré const. Entonces es una variable que no varía, ¿sí? ¿Me siguen? ¿No los perdí? Al declarar una variable como const, estoy haciendo que la variable deje de variar. Estoy declarando, por así decir, una constante. Pero es una constante que ocupa espacio en memoria. Lo que pasa es que al compilador le pedí que por favor a esa locación de memoria no la cambie. ¿Sí? Después vamos a ver, hay otro tipo de constante en el precompilador que bueno, se usa para otras cosas. Pero esta ocupa lugar en memoria y le pedimos con ese modificador que no la pueda modificar. ¿Y qué va a pasar? ¿Por qué lo usamos acá afuera? Bueno, porque termina siendo el tamaño máximo del string. Es como un dato que no podemos cambiar. Al declararlo const, me evito que alguien por acá, sin querer, le cambie el valor. Y si lo agrandas, bueno, no pasa nada. Pero y si lo achicás, o sea, que se rompa el programa producto de que no tenía el const. Muy interesante lo de poder poner el const allí. Ah, y acá también lo tenemos, fíjense. ¿Qué rol cumple aquí? Y lo que está diciendo es que texto es un arreglo de caracteres que no cambian. O sea, es un string que no cambia, un string constante. Pero cuando usamos const al lado de los asteriscos, ahí vamos a tener que tener un poquito más de cuidado. Porque si es un entero, se lo puede declarar constante de dos maneras. Podemos decir const int x, o lo mismo podemos declararlo como int const x. A ver, la idea sería que en un caso tenemos un entero que es constante, y en el otro caso tenemos una constante que es entera. Sí, es lo mismo, ¿no? Un entero que es constante, una constante que es entera. Es como que el orden en este caso no afecta al resultado. Pero si hay asteriscos, si hay punteros en la declaración, ese modificador cambia completamente. Acá tenemos el que usamos recién, que decíamos que era un string. ¿Por qué digo que es un string? Porque es un puntero a carácter. Y que era un string que no cambiaba. Fíjense que es un puntero a carácter constante. Y acá abajo, que no es lo mismo, char asterisco const, no. Acá abajo es un puntero a carácter que no cambia. ¿Se entiende la diferencia? Acá era un puntero a un carácter que no cambia, y acá es un puntero a carácter el que es constante. A ver, pucha, hasta me complico decirlo. La pista o el consejo es: siempre léanlo de atrás para adelante. Fíjense, si yo me paro aquí, veo que x es un entero constante. Fenomenal.
O acá que x es una constante de tipo entero. Fenomenal. Y acá, que es donde tiene que aparecer la diferencia, espero que la alcancen a apreciar. En este caso, origen es un puntero a un carácter que no cambia, ¿sí? Puntero a carácter que no cambia. Y acá abajo, fíjense que origen es algo que no cambia y apunta a caracteres. Noten que aquí lo que no cambia es el char, mientras que aquí lo que no cambia es el asterisco, el puntero, ¿sí? En un caso, lo apuntado es lo que no cambia, la versión de arriba. En el de abajo lo que no cambia es la dirección, el puntero en sí. Parece sutil la diferencia, por favor, piénsenlo un rato hasta que tenga sentido. Y si ya con esto, con las modificadores de variables, no lo confundí lo suficiente, hablemos dos palabras también de los modificadores, pero sobre funciones. Porque las funciones también son como identificadores y admiten ser modificadas con ciertas palabras reservadas. Por ejemplo, la misma static que usábamos para indicar que la variable tenía que conservar su valor entre invocaciones, aplicada al nombre de una función, va a representar una restricción de vinculación, una restricción de enlace. Sé que no se entiende ni J, lo vamos a ver con un ejemplo. Cuando vos pones static, ¿sí? Acá si estuviéramos en Java, estamos declarando los métodos de clase, en fin, nada que ver acá en C, no hay nada de eso. Lo que estamos diciendo al declarar algo como static es que esa función, que también puede ser un procedimiento, solo puede ser invocado desde el archivo fuente actual. Recuerden acá, si estuviéramos en Java, cada archivo fuente denota una clase, qué sé yo. No, acá nada que ver, cada archivo fuente tiene adentro lo que vos quieras poner adentro de ese archivo fuente. Ahora vemos a static un ejemplo más en concreto. ¿Qué más tenemos? Extern. Este lo usamos y mucho. También se lo podemos aplicar a variables, pero por ahí tiene más sentido cuando lo hacemos sobre los procedimientos, sobre las funciones. Estamos indicándole al compilador que la definición está, pero la implementación no, porque la implementación va a estar en otro lado. O sea, sí va a estar va a estar la declaración, pero no la definición, como dice allí, ¿no? La declaración es el nombre de la función, qué parámetros recibe, eso tiene que estar. Y es a lo que normalmente le aplicamos el modificador extern. Lo que no va a estar es lo que va entre las llaves. Si estamos declarando la función Pepe, lo que va entre las llaves es lo que no va a estar. Cuando ponemos que es extern, estamos diciendo que va a estar en otro archivo. Y nos quedaba, creo que uno más, sí, inline. Esta es increíblemente útil, pero de nuevo, son como register. Son esas cosas que si uno se olvida de usarlas. Es más, la recomendación en los últimos años es: señor programador, por favor no use register, por favor no use inline, porque usted mete la pata. Si deja que el compilador optimizante se encargue de ver dónde usar inline, dónde usar register, va a quedar un código más eficiente. Bastante problema tiene el programador, se está preocupando de que su programa funcione, para encima preocuparse de las optimizaciones de su programa. ¿Qué hace esta función inline? Lo que hace es, si estás invocando una función y esa función es muy cortita, al declararla como inline, se evita el llamado procedimiento. Epa, ¿cómo? ¿Cómo te evitas el llamado procedimiento? Bueno, el llamado procedimiento esencialmente es como un salto, una disrupción en la continuidad de la ejecución del programa. Vos venís, instrucción 1, 2, 3, 4, llamada procedimiento. Ahí hay una disrupción. Saltás a otro lado, se ejecuta la rutina y después volvés con el famoso return y sigue 6, 7, 8, donde sea. Ese salto es lo que se llama un conflicto de control. Lo vamos a estudiar muy en profundidad en Arqui. Ese conflicto de control destruye a la línea de ensamblaje, al pipeline. El pipeline empieza a corcovarse, ¿no? Pierde desempeño. En lo que se llama el speed up del pipeline se arruina producto de las llamadas a procedimiento. Y este modificador inline lo que nos permite hacer es evitar la llamada a procedimiento. Pero bueno, si uno está llamando a un dado procedimiento, a una dada función, es porque lo necesita. Bueno, inline es muy inteligente lo que hace. Toma el cuerpo, digamos, acá hay un compromiso, el famoso, la frazada corta, ¿no? Toma el cuerpo de ese procedimiento
y lo inserta en el lugar donde tenés la invocación. Entonces no hay salto, porque el código al cual vos ibas lo copiaron y ahora lo tenés local. Estarán pensando, qué tontería, se me agrandó el código. Sí, ahí está el compromiso. Sacrificas un poco de espacio al ponerle inline y ¿qué ganas? Desempeño, porque el pipeline, la línea de ensamblaje, sigue funcionando con la máxima eficacia, que es cuando no tiene conflictos de control, no tiene conflictos de datos, no tiene conflictos estructurales. Digamos, cuando no tiene conflictos. Cuando hay problemas, cuando te hacen, no sé, los operarios te hacen huelga y qué sé yo, bueno, la productividad de la planta decae. En este caso es algo parecido. Ahorrarnos el salto, esa invocación al procedimiento, permite que ande mucho mejor. De hecho, los compiladores optimizantes hacen cosas incluso en esta línea mucho más que a uno le llama la atención. Por ejemplo, cuando uno hace un for, haces un for, por ejemplo, para inicializar un arreglo. El arreglo tiene 10 elementos. Y el for por ahí es medio pavote. Adentro del for tenés simplemente una asignación. ¿Qué hace el compilador optimizante? Desenrolla el loop, desenrolla el for. Y te borra el for, que tiene una línea adentro, y lo reemplaza por 10 asignaciones. Uno dice, estamos todos locos. Al for lo desenrolla. Sí, para evitarse los saltos. ¿Cómo salto dentro de un for? Y sí, cuando termina de ejecutar el contenido del for, ¿qué hace? Todos sabemos qué hace, vuelve al comienzo. Ese vuelve al comienzo también es un salto. También es como si fuera una llamada a procedimiento. Entonces todo eso afecta el pipeline. Por ahí nos estamos adelantando, si no se entiende no se preocupen. No son temas de Orga, son temas de Archi. Pero un poco para que se entienda por qué en este lenguaje de programación de tan bajo nivel tenemos esa funcionalidad. Y bueno, un poco para que no se queden con este sabor amargo en la boca, veamos en un ejemplo en concreto el asunto del static y el asunto del extern. Fíjense que acá tenemos dos códigos fuente, un código llamado 1, el otro llamado 2, recuerden, no es el nombre de la clase ni nada. Acá tenemos main, lo tenemos en este código 2, acá está main. Después tenemos acá una función f, acá tenemos una función g. Fíjense que la función g llama a la función f, pero hay una peculiaridad. La función f está declarada como static. Perdón, digo función, son procedimientos, son todos void. Está declarada como static. ¿Qué era static? Ya se olvidaron. Era una restricción de enlazado que decía a f solo la pueden llamar los que están dentro de este código fuente. O sea, aquí ningún problema. Pero de este lado, fíjense cómo. Claro, ni f ni g van a estar definidos aquí. No, están definidos acá. Lo que yo voy a tener de este lado para que el compilador, para que esto funcione, tengo que tener la declaración. La declaración sí es el nombre de la función y bueno, qué parámetros tiene, qué retorna, etcétera, etcétera. Perdón, nombre de la función. Aquí son, decíamos, procedimientos, ¿no? Retornan void. Y como no están en este código, los tengo declarados como externa. Acá estamos viendo en acción a static y externo a la vez. Pero fíjense cómo la invocación a G funciona, prospera, porque G no dice nada. Pero y fíjense que G invoca a F. O sea, yo aquí, de alguna manera también estoy invocando a F. Pero si yo quiero llamar a F directamente, tenemos un error. ¿Por qué? Porque F estaba declarado static. No puedo. O sea, si lo declaro static es para que no me lo usen desde afuera. Esto por ahí cuando uno construye, bueno, tipos de datos abstractos y qué sé yo, por ahí resultaba más cómodo. Es lo que hoy en día, si lo piensan, si son dos objetos, lo que está diciendo es que otro objeto no le use los métodos, el objeto A no le use los métodos al objeto B metiendo la mano directamente. ¿Y qué postula la orientación a objetos? Bueno, que haya algún método que después, que sería en este caso el método G, donde estamos aquí, y que el G sí después llama a ese que es de uso interno del objeto. ¿Por qué hacemos este encapsulamiento? Bueno, se decía que es porque después podemos cambiar la implementación de F, sabiendo que el alcance de cambiar la implementación de F es solo el archivo este. En cambio, si a F me lo llamaban de otro lado, y yo toco acá cómo funciona F, tengo que corregir acá y corregir en el resto del programa, ¿no? Supuestamente conduce a código de mejor calidad. Ok, con esto cerramos esta primera parte de C y nos preparamos ya para la próxima, para la segunda parte, que es donde vamos a hincar el diente en la parte más sustantiva, que es las estructuras de datos dinámicas
trabajadas dentro de C es donde va a aparecer las grandes diferencias cuando lo comparamos con Java. Porque hasta ahora las diferencias eran un poquito más estéticas y no tanto de sustancia. Cuando trabajemos con listas, con estructuras dinámicas de datos, ahí la verdad que sí, la diferencia se va a hacer innegable. Pero por el momento dejamos acá.